Los rectángulos no le veo sentido porque determinamos que era una pista. Estoy enviando el trabajo de una pista. El rectángulo superior es franja de seguridad, que ahorita vamos a ver esta pista, ¿por qué es el elemento más importante? Les dije porque puede haber un aeropuerto con todas las instalaciones y si no hay pista, no pueden aterrizar ni despegar las aeronaves. Puede haber una sola pista y con ese solo hecho, las aeronaves pueden despegar y aterrizar. Ahora, para que lo hagan de manera segura, esta pista la vamos a proteger tanto tierra como en aire, para que sus operaciones sean más seguras. Cuando hablo de operaciones, hablo de un despegue y un aterrizaje, ¿ok? ¿Cómo se va a proteger? Con elementos que yo he dado en llamarles asociados a la pista, como es el margen, como es la franja de seguridad, como es el reza, etcétera. Es lo que vamos a empezar a ver ahorita. Pongan atención. Como todas, esta va a ser una clase muy intensa y les voy a dar tiempo después para que terminen el esquema. Primero les dije el margen. ¿Qué es el margen? Una banda de terreno que va a los lados de la pista. También es pavimento, pero no es pista. Luego entonces, la diferencia entre el margen y la pista es el espesor de la estructura del pavimento. Porque en el margen, únicamente de vez en cuando, el avión va a circular por ahí. Va a servir como seguridad para que si el avión se sale de la pista, ahí se detenga o vuelva a tomar pista. Esto es un símil con las autopistas o las carreteras, aparte de la superficie de rodamiento que tienen a los lados las carreteras. ¿Mm? ¿Un acotamiento? El acotamiento. Y también es pavimento. ¿Y para qué sirve? Para que en algún caso de emergencia el carro pueda estacionarse en esta zona. Así es, así es. O tomar pista o circular por ahí, el piloto toma y vuelve a regresar a la pista. Es lo mismo acá, nada más que aquí me dicen qué margen voy a tener en pistas Delta, Eco y Fox. Ahora, preferentemente, no quiere decir que si en Alfa, Bravo y Coca o Charlie puedo meter margen, pues mételo, te va a costar, pero no es tan necesario por el número de operaciones, por las especificaciones. La anchura del margen, 60 metros en total. Tenemos una anchura de pista de 45 metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber hombros a cada lado de la pista de 7.5 metros de ancho. ¿Ok? La pendiente transversal va a ser un pavimento más rugoso, se requiere más pendiente para que desaloje. En lugar de 1.5 máximo va a ser de 2.5. Y hasta ahí. Ahora vamos con la franja de seguridad. La franja de seguridad es una superficie que envuelve tanto a la pista como al margen. Su característica es que no soporta el peso del avión de proyecto. No es pavimento. Es terreno bandeado con pasto o suelto. Suelto no es recomendable por el polvo que se produce. Por eso se le pone pasto. ¿Cuál es su función? Que si el avión se sale de la pista y no se detiene en el margen, entonces que se atasque en la franja de seguridad. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Debe de tener ciertas características. El margen, sí, la longitud y el ancho, sus dimensiones, van a depender del tipo de pista. Pero primero que nada,
el margen debe de tener una zona completamente libre de obstáculos. Y va a ser esa zona a cada lado del eje de la pista de 77.5, ¿sí? Cuando la pista sea de aproximación de precisión de categorías 1 y 2, ¿sí? Para número de clave 4 y letra Fox. Clave 4 y letra Fox, no es nuestro caso. Es nuestro caso para pistas con clave de referencia 3 o 4, entonces va a ser de 60 metros a cada lado. Pero como vamos a empezar a ver una serie de especificaciones y vamos a tomar valores, abran sus micrófonos y díganme qué pista estamos trabajando todos. Ábranlo. Pista para aproximación de Voy a dar, precisión. espérenme, yo les voy a dar 1, 2, 3. Ahora sí. Pista para aproximación de precisión. Categoría 1. Clave de referencia 4 delta. 4 delta. 4 delta, ok. Entonces, para esta pista, ya vimos que vamos a tener un ancho de 60 metros a cada lado del eje de la pista. O sea, en total, 120 metros. Ahora, la longitud de la franja, el anexo 14 dice esto y luego muchos se confunden. Toda franja debe de extenderse antes del umbral y más allá del extremo de la pista, 60 metros cuando el número de claves sea 4. ¿Sí? Y 30 metros para el número de clave 1. 2, 3 o 4, 60 metros. Más allá del extremo de la pista y antes del umbral. Si tenemos una pista de 300 metros, entonces la longitud del margen, ¿cuánto es? Aquí está. 60 metros, longitud de pista más 60, son 3.120 metros. La anchura del margen para pistas de aproximación de precisión en total van a ser 300 metros. Para número 4, 3 o 4. 150 para 1 o 2. De instrumentos. Y visuales, para número 4, 3 o 4 son 150 metros, la mitad. ¿Sí? Y para 2, 80 metros y 60 para 1. Ahora, de esos 300 metros, en nuestro caso, la parte nivelada van a ser 150 metros. 75 a cada lado. Ok. Hasta aquí tenemos visto el margen y la franja de seguridad de los elementos asociados. La pendiente de la franja de la pista, 1.5%. Las pendientes transversales, 2.5% para el número de clave 4. Ahora, les decía, el margen sería estos 300 metros, lo que hay aquí de ancho. Perdón, la parte nivelada del margen, en total el margen son 300, la parte nivelada serían 150, así. Un rectángulo. Y así lo vamos a proyectar. Pero dice OASI, preferentemente el margen después de los 300 metros y antes de los 300 metros debe de ser de 105 metros de ancho a cada lado, o sea, un total de 210 metros. Pero eso es preferentemente. Ahorita vamos también a ver esa función. Seguimos. El otro elemento asociado es el área de seguridad de extremo de pista, lo que se le conoce como resa. Y esta área de seguridad, como mínimo debe de ser, dice,
2 veces el ancho de la pista, o sea, 90 metros. Y extenderse a 90 metros. Pero preferentemente se recomienda que se extienda hasta 250 metros. Y la anchura sea igual a la parte nivelada de la franja. Ya vimos que la parte nivelada de la franja son 150 metros en total. Entonces ese es el ancho que se recomienda. La pendiente longitudinal no debería ser mayor del 5%. Y la resistencia no soporta el peso del avión de proyecto. Entonces, el RESA para el proyecto clase va a tener una longitud de 240 desde el extremo de la franja y un ancho de 150. Pendiente longitudinal, 5%, resistencia no soporta el avión de proyecto. Esos son hasta ahorita los elementos que están protegiendo a la pista. Ahora aquí está. Esto es lo que les pedí, ¿sí? Lo que les pedí es este rectángulo exterior y este rectángulo interior. Vamos a entender. ¿Qué tenemos aquí? Este eje es el eje de la pista, ¿ok? El ancho de la pista, aquí lo ven, son 45 metros, de aquí a aquí. Luego, las dos líneas paralelas cercanas es el ancho de la franja. Los hombros, que son de 7.5, el ancho total son 60 metros. Ahora, las partes sin obstáculos que vimos eran 60 metros a cada lado. Entonces son 120 metros en total. La parte nivelada de la franja, 75 metros a cada lado. Aquí está. Y en total son 150 metros. Y el ancho total de la franja son los 300 metros. Ahora, hago un corte transversal en cualquier lugar. Bueno, antes del corte transversal. Luego el RESA, 150 metros de 120 metros de ancho por 250. El RESA. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué vamos a ¿No hacer? son 240, profe? ¿O por qué dijo 250? Del ancho del RESA, el RESA son 240. Sí, 240. 120 metros sería a cada lado, ¿sí? En total serían... No, estoy tomando mal. Los 240 metros es la longitud del RESA. El ancho del RESA dice que debe ser como mínimo el ancho de la franja de seguridad. Como mínimo 2 veces el ancho de la pista. Y como máximo el ancho de la parte limitada, parte nivelada de la franja de seguridad. Pero en este caso, la propuesta es 120 metros por 240. Regreso aquí. Longitud de por lo menos y ancho por lo menos 2 veces el ancho de la pista. Está bien. Ahora, viene aquí el corte transversal. Aquí está. Sin objetos, 120 metros. Margen, 60 metros acá. El margen total, 60 metros. La pista. A ver, vamos por partes para que se entienda. Hago el corte transversal. Exactamente. Aquí buscaba otra cosa. Buscaba cómo. Aquí voy a hacer este corte transversal.
Hasta aquí. ¿Ok? Empiezo por la pista. Ancho 45 metros. Aquí está. Esta línea roja es este eje. Y entonces, hacia arriba, o sea, hacia la derecha, y hacia el otro lado en total son 45 metros de ancho, que es de este punto a este punto. Después, el ancho del margen. Aquí está el margen y aquí está el otro margen. Así, que son 60 metros en total. De la franja de seguridad en total son 300 metros. Los 300 metros son de aquí hasta aquí. Ahora, dice que sin objetos deben de ser 60 metros. Esta parte, 60 metros y 60 metros. Son los 120 metros que están aquí. Sería sin objetos. Exactamente, de aquí. Aquí se ve. Aquí son los 60 metros. 120 en total. Parte no nivelada, 75 metros. Parte no nivelada, 75 metros. De aquí, lo voy a poner aquí. Aquí, a ambos lados. Y la parte nivelada, 150 metros. Este es el corte transversal. Ahora, físicamente, ¿cómo se ve? Así. Pero necesito salirme de aquí. Ahí está. Aquí, desde luego, se puede entender mucho mejor porque es una fotografía. ¿Qué tenemos aquí? El ancho de la pista. ¿Qué tenemos aquí? El ancho del margen. ¿Qué tenemos aquí? La parte nivelada de la pista. De aquí hasta acá son 75 metros y 75 metros hasta acá. 150 en total. Dice, preferentemente, después de los primeros 300 metros, la parte nivelada se recomienda que sea de 105 metros a cada lado. ¿Sí? Y después de eso, tenemos la parte no nivelada. La parte no nivelada pueden ser arbustos, como ven aquí. Ahora, me voy a ir para que vean ese esquema. Aquí está. Parte nivelada, parte no nivelada. ¿Qué es lo que se ve ahí en forma de trapecio? Ahora, ¿cuál es la función de cada uno de estos elementos? Como ven aquí, este es el sentido de aterrizaje. Aquí está precisamente las huellas que dejan los neumáticos, lo que vimos la clase pasada, cuando una pista está contaminada. El avión aterriza o despega y si se llega a salir de la pista, que se detenga por aquí o que vuelva a tomar pista. Para eso sirve el margen. También sirve para mantener la pista limpia, que si hay rocas o lo que sea pequeño, cualquier cosa que esté aquí y se pueda retirar y que no llegue a la pista. Que el avión se detenga si es que no puede volver a tomar pista. Ok, pero si el avión, aquí, 60 metros, también aquí tenemos ahora lo que es la franja de seguridad de la pista. La franja de seguridad de la pista, ¿cuál es su función? Un avión aterriza o despega. Si se sale de la pista y no se detiene en el margen, entonces que se atasque aquí. Y si continúa,
es preferible tener arbustos a que tener pasto. Entonces, que se detenga acá. Arbustos, no árboles, porque con los árboles se destruye el avión. Entonces, sobre todo hay árboles muy frondosos. Ahora, como vemos acá, este margen está 60 metros antes y 60 metros después de la longitud de la pista. Aquí está. 60 metros antes y 60 metros, que fue lo que dibujaron ahorita, y les voy a dar tiempo para que completen su esquema. Ok. Ahora, vamos. Dice 120 metros, aquí está 60, 120 metros, 60 a cada lado, sin objetos. Por ejemplo, ¿qué caso tiene que esté eso a un lado de la pista? Si el avión se sale, aquí se pueden fracturar los neumáticos. La función del margen es eso, sea con pasto o sea nada más tierra apisonada. Aquí este avión, por ejemplo, aterrizó y para que no siga ocasionando daños, aquí se atascó. La resistencia no soportó el peso y los neumáticos quedaron incrustados ahí. Al revés, este fue un aterrizaje corto. Entonces también vean el que no soporte el peso del avión de proyecto lo va deteniendo para que no ocasione más daños. Esto visto en forma opuesta, aquí está, aterrizó y se alcanzó a detener ya sin meterse más a lo que es el área de movimientos. ¿Ok? Un avión, aunque sea pequeño, sí, no debe de soportar el margen, el peso del avión de proyecto. Y este funcionó muy bien, porque ven, ahí se atascó, se salió de la pista y ahí se atascó. Y como parte del RESA, el RESA, ahorita les voy a explicar cuál es la función. Aquí está. Si este avión aterriza, aquí el RESA, se proyecta en el sentido opuesto al del aterrizaje. Aterriza, debe de atascarte en este margen. Pero si no es así, entonces que se atasque acá. ¿Ok? Un símil de esto, dígame, en autopistas sobre todo, ¿qué tipo de se utiliza para detener los vehículos que se quedan sin frenos? Una rampa de frenado. Las rampas, efectivamente. ¿Qué material es la rampa? Son gravas, ¿no? Granular. Material granular. Pero, ojo, esas rampas y este RESA también es material granular. Deben de estarse bandeando constantemente, de tal manera que no adquieran una consistencia por la humedad y por los polvos que llegan. Si se dejan de bandear, se consolidan y entonces, por el contrario, pueden afectar, ya no cumplen su función, porque no se trata nada más de detener el avión. Si yo pongo aquí un muro de concreto, el avión se detiene, que se detiene, pero se matan los pasajeros y se destruye el avión. Entonces, aquí están precisamente todos los elementos que protegen a la pista en tierra, los elementos asociados. Aquí está una operación. Después, si hay tiempo, les voy a platicar. Este es el aeropuerto de Toncontín, en Honduras. Es el más peligroso. Tiene un umbral desplazado. Deberían todos de tomar pista acá, pero si ven,
Toman pista aquí. Al final debería de tener la franja de seguridad, no hay nada. Debería tener resa, no hay nada. ¿Qué es lo que hay? Un barranco. Y abajo del barranco, ¿qué hay? Una carretera. Ha ocasionado muchos problemas. Él, si ven, la franja de seguridad es muy angosta. Bueno, tiene todo en contra. Ya está por terminarse el aeropuerto de Cuyunagua, en una provincia, que va a sustituir a aquel es un aeropuerto mixto, militar, y va a ser ahora civil también. Para lo que ellos necesitan, está bien. Insisto, si hay oportunidad, les voy a platicar después todo el proceso. Para ver ya, al fin, cómo se concibe en su totalidad un aeropuerto. Muy bien. Después vamos a entrar con otros tipos de elementos que ayudan a la pista en su operación, sin necesidad de hacerla más larga. ¿Cómo es lo que platicamos cuando vimos la longitud de la pista? Cuando hay falla de motor, ¿se acuerdan? Que pusimos, que más bien que está contemplado ahí, una distancia adicional en el sentido de aterrizaje, que es la zona de parada. Pero antes de ir a eso, ¿tienen alguna duda? Por eso me reuní con ustedes. ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. Ok. Entonces seguimos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay dos tipos de elementos que ya habíamos considerado que se pueden proyectar para incrementar la longitud de la pista. No tanto como pista, sino como distancia que se utiliza para el despegue y el aterrizaje. Voy a buscar rápido dónde vimos esos elementos y que fue aquí. ¿Se acuerdan? El avión despega y se debe detener aquí, pero falla de motor y se le proyecta esta longitud adicional, que se llama zona de parada, ¿sí? Y todo se le llama longitud de campo de pista balanceado. Es decisión del proyectista ponerla o no. En este caso, yo sí decidí poner esos elementos y aquí ahorita sí vamos a ver todo lo que vamos a disponer de nuestra pista para que el avión pueda aterrizar o despegar. Aquí está. Primero, estoy considerando poner a cada lado de las cabeceras de las pistas una zona de parada. Una aquí en la 24 y otra en la 06. Estoy considerando, por necesidades del proyecto, desplazar este umbral. Entonces tengo aquí un umbral desplazado. Entonces, pongan atención, fíjense. Para el proyecto clase, ¿sí? Se propone una zona de parada de 200 metros, aquí está, en la cabecera 24. Para el aterrizaje, de 0,6 a 24. Nada más en ese sentido se va a considerar. Y estoy considerando poner una zona de parada de 250 metros en la cabecera 06 para el sentido de aterrizaje de 24 a 06. ¿Ok? Como ya dije, estoy considerando desplazar el umbral 150 metros en la cabecera 06. Ahora,
Pongan atención. La definición que les leí acá para calcular la longitud de la pista, la longitud de la franja, ¿sí? Dice que se debe de extender 60, dice, toda franja se extenderá antes del umbral y más allá del extremo de la pista o de la zona de parada por lo menos 60 metros. Aquí en este caso, calculé la longitud de la pista sin considerar que tenía zona de parada. Pues fue la longitud de la pista 3,000 metros más 60 metros a cada lado, son los 120 metros. Pero acá ya estoy considerando proyectar zonas de parada aquí y acá. ¿Qué es la zona de parada? Igual que el margen, ¿sí? Es pavimento, pero con una estructura menor, porque salvo cuando se coma la pista, el avión se va a detener aquí, o viceversa. No siempre. Entonces, soporta el peso del avión de proyecto para su diseño, pero no la repetición de cargas, no el número de operaciones. Entonces, ojo aquí, la longitud de la franja van a ser estos 60 metros, que es franja de seguridad, luego van a ser estos 200 metros, luego la longitud de la pista, 3,000 metros, luego 250 metros de la otra zona de parada y 60 metros de la otra franja. Entonces, en total, van a ser 3,570 metros de longitud de franja, una vez que ya puse estas zonas de parada. Muy bien. Otro elemento que puedo considerar es la zona libre de obstáculos. La zona libre de obstáculos envuelve a la pista, envuelve más que nada a la zona de parada y se proyecta en el sentido opuesto al despegue. Por ejemplo, aquí despega el avión, tiene esta zona de parada y va a tener esta zona despejada. Este no es pavimento, debe de ser terreno apisonado, ¿sí? Pero que no haya ningún obstáculo. Yo decidí proponer una zona de parada en la cabecera 24 de 400 metros y una zona libre de obstáculos, no zona de parada, zona libre de obstáculos de 500 metros en la cabecera 06. Con estos elementos y el umbral desplazado, un umbral se desplaza temporal o permanentemente por necesidades del proyecto o ya construido por librar obstáculos. Eso lo vamos a ver la próxima clase, cuando protejamos la pista en el espacio. Con estos elementos, calculo las distancias declaradas. Pongan mucha atención porque ustedes me van a decir estos valores de acuerdo a la definición de cada una de las distancias. Recorrido de despegue disponible, TORA, take off, este es su significado. Vamos a considerar el sentido de operación de 24 a 06 primero. Pista 24, pista 06, de 24 a 06. Este recorrido de despegue que es, aquí está, pongan atención, longitud de pista que se ha declarado disponible para el recorrido en tierra de un avión que despegue. En la mayoría de las veces es la longitud física del pavimento, o sea, la longitud de la pista. ¿Cuánto tenemos de longitud de pista?
3,000. Y de longitud de pista, ya lo hemos platicado muchas veces. Habrá sus micrófonos. Los 3,000 metros. 3,000. 3,000 metros. Entonces el tora vale 3,000 metros. Insisto, estoy viendo la pista de 24 a 06. Estoy despegando de 24 a 06. Ok, ahora. Dice. La distancia de aceleración parada, ASDA, es la longitud de recorrido de despegue disponible más la zona de parada, si lo hubiere. Si la hay. Entonces, ¿cuánto vale el ASDA? Vamos a verlo acá y luego regresamos. Es la longitud de la pista más la zona de parada. Entonces, ¿cuánto vale el ASDA? 3,250. Es 1,250, exactamente. 3,250. El toda distancia de despegue disponible es la longitud de recorrido de despegue disponible, o sea, la longitud de la pista, más la zona libre de obstáculos. Esta es la zona libre. Entonces, ¿cuánto vale el toda? 3,500. 3,500, efectivamente. Ahora, vamos a ver de 06 a 24. Aquí está detenido el avión y va a despegar en ese sentido. ¿Cuánto vale el tora de 06 a 24? Que es la longitud de la pista. ¿Cuánto vale? Igual 3,000. 3,000. 3,000. ¿Cuánto vale el ASDA? Que es la longitud de la pista más la zona de parada. 3,200. 3,200. ¿Cuánto vale el TODA? 3,400. 3,400. ¿Y cuánto vale la distancia de aterrizaje? Vamos a ver primero en el sentido de 24 a 06. La distancia de aterrizaje, aquí está, se va a ubicar aquí el avión y hace su recorrido. Por aquí se va a elevar, pero si no se eleva, no, perdón, va a aterrizar el avión. Distancia de planeo, distancia de frenado y margen de seguridad. En el sentido de 24 a 06, para aterrizar, dispone de toda la longitud de la pista. Entonces, ¿cuánto es el LDA? ¿Cuánto vale? 3,000 metros. 3,000. En el sentido opuesto, hay un umbral desplazado de 150 metros. Este umbral desplazado lo que indica que el avión, aquí, el avión debe de pasar a una altura de 10.7 metros. Desde la cabecera, perdón, desde el umbral. Aquí el umbral está desplazado. Entonces el avión va a pasar a 10.7, pero a partir de aquí. Entonces se debe de descontar esta distancia de umbral desplazado. Si le descontamos a los 3,000 los 150, entonces en el sentido de 06 a 24, nada más disponemos de 2,850 metros. ¿Ok? Ahí están las distancias declaradas. Y fíjense lo importante que es esto. Todo lo que hemos visto para proteger a la pista concluye aquí. Y esto es lo que se le entrega a los pilotos en el plan de vuelo. Todo lo demás que hicimos, ello no le interesa.
A ellos les interesa que le diga cuánto va a disponer de distancia para despegar y aterrizar. Vamos a ver después los sentidos de operación. A ver, pero antes yo había puesto un ejemplo. Sí, ok. Vemos de una vez los sentidos de operación. Déjenme ver si los vemos de una vez, ¿no? Sí, ok. A ver. La operación va a ser ahora, vamos a ver ya las distancias reales que dispone el avión de 24 a 06. Inicia su carrera de despegue. Aquí está la velocidad 1. Esto lo vamos a ver la próxima clase porque no nos da tiempo. Lo que sí voy a ver ahorita va a ser esto. En este caso tengo esta pista. Pongan atención. Esta pista no tiene zona de parada en ninguna de sus dos cabeceras. No tiene zona libre de obstáculos en ninguna de sus dos cabeceras. No tiene umbral desplazado en ninguna de sus dos cabeceras. ¿Sí? Lo único que va a tener adicional aquí esta pista es ese concepto no utilizable, néctar unión. ¿Sí? Ok. Entonces, y la otra condición que tiene esta pista es que en este sentido únicamente se utiliza para el despegue de 15 a 33 y de 33 a 15 únicamente se utiliza para el aterrizaje. Entonces, díganme de 15 a 33 cuánto vale el tora. O sea, la distancia disponible de aterrizaje. La 3,000. distancia disponible de despegue. ¿Cuánto vale? 3,000. 3,000 metros. ¿Cuánto vale el ASDA? Longitud de pista más zona de parada. ¿Cuánto vale? 3,000. 3,000 porque no hay zona de parada. ¿Cuánto vale el TODA? Que es la longitud de la pista más la zona libre de obstáculos. También 3,000, ¿no? 3,000. También 3,000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay. ¿Y cuánto vale su distancia de aterrizaje? De 15 a 33. 0 porque no puede aterrizar ahí. Solamente es 0. 0. No, pero no puedes ponerle 0 porque la pista ahí está. Entonces le pones este concepto. No utilizable. Ahora, vamos de 33 a 15. ¿Cuánto vale el tora? Que es la distancia de despegue. No ¿Cuánto utilizable. No hay despegue. No utilizable. No puede despegar, dice únicamente aterrizajes. No puede despegar en ese sentido. Entonces el ASDA también va a ser no utilizable y el TODA no utilizable. Y nada más puede aterrizar en ese sentido y va a disponer de 3,000 metros de longitud. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahí hay una duda, jóvenes? No, maestro. Muy bien. A la escala Yo sí, que profesor. tiene. Adelante, adelante. Bueno, yo tenía duda en cuanto a bajo qué criterio se desplazó el umbral, pero creo que comentó que la siguiente clase lo veríamos a detalle, ¿no? Sí, pero fíjate que te lo voy a explicar porque es interesante y sobre todo también también
que desde ahorita lo tengan presente porque lo vamos a aplicar mucho en la siguiente clase para resolver unos ejercicios. Por eso te lo voy a explicar. Aquí, mira, con esto. Sí, gracias, profesor. Mira, si ves, para aterrizar, dispones de esta longitud de pista porque aquí es donde está el umbral. Pero, hoy, en lugar de poner dibujo, pero yo estoy desplazando el umbral aquí. 150 metros. Así lo desplacé. Entonces, subo los 10.7 metros ahí, ¿sí? Y entonces, esta trayectoria ya va así, ¿ok? El aterrizaje, la distancia no la voy a considerar aquí, la voy a considerar acá. ¿Por qué? Lo que sí vamos a ver, porque puede ser que por aquí haya un obstáculo, ¿sí? Que me impida, que este obstáculo puede ser que llegue hasta acá, que me impida que inicie mi aterrizaje ahí. Un edificio, ¿ok? Pero esta es la razón por la cual, entonces, ¿qué digo? Este umbral lo desplazo aquí. Aquí pongo el umbral desplazado. ¿Sí? Ahí pongo el umbral desplazado. ¿Sí se entiende, jóvenes? ¿Por qué? Sí, profesor. Y por Bien, ejemplo, entonces, vamos a... disculpe, y por ejemplo, si existiera, bueno, un obstáculo como usted menciona, ¿ese no afectaría en el despegue también? Sí, puede ser, desde luego, desde luego. Y vamos a ver superficie, o sea, ahorita estamos protegiendo a la pista en tierra. La próxima clase la vamos a proteger en el aire. Y tanto en el aterrizaje como en el despegue se proyectan superficies. Para el aterrizaje, que es más complicado, se proyectan hasta 7 superficies. Y para el despegue, una superficie de ascenso en el despegue. ¿Ok? Desde luego estoy hablando en la próxima clase después del miércoles, porque el miércoles se exponen ustedes. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, jóvenes? De mi parte no, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Buenas preguntas, ¿eh? Me agrada porque quiere decir que están en la clase. Y lo que van a hacer ahorita, a escala, de acuerdo a la escala que tienen ustedes ahí, van a dibujar bien a detalle esto, tanto en planta como en corte transversal. ¿Sí? El corte transversal inicia aquí, a partir de esta línea. La planta es todo esto. Entonces, adelante, jóvenes, pónganse a trabajar y yo voy a estarlos monitoreando. Profe, ¿todo eso sigue siendo escala 1 a 20? Sí, 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 sí. Vamos a 1 a 20. ¿Qué es lo que dibujaron? El rectángulo. ¿Cuánto tiene en total? Aquí, fíjense, pongan atención.
Aquí todavía no estoy considerando las zonas de parada ni la zona libre de obstáculos. Si ven la franja, tiene un ancho de 3,120 metros. 3,000 de pista y 60 metros de franja. ¿Ok? Y les dije, la pista, ¿cuánto tiene de longitud? 3,000 metros. 3,000 metros corresponde a 3 unidades en escala 1:20. ¿Estamos de acuerdo? Que eso fue lo que les pedí. Aquí está. Ahora, la que vamos a checar es el ancho, porque les dije que de ancho cuánto pusieran. ¿Mm? 5 milímetros, ¿no? ¿Cuánto? Me he dicho que eran 5 milímetros. Y en el otro 6 unidades de, digo, 0.6 unidades de 1:20. Ok, Bueno. lo que quiero que saquen, voy a checar aquí lo que les mandé. Ajá, por 5 milímetros, ¿sí? Y luego el ancho de el otro rectángulo de 0.6 por 4.2 unidades, ¿sí? Entonces, lo que quedan, 4.2 serían estos 300 metros, este ancho. A partir de ahí, ustedes dimensionen lo demás. ¿Cuánto le dieron aquí de ancho? Ustedes. Yo les di 0.6. 0.6 por 4.2 unidades. En la misma, ok, dieron 0.6. Entonces sí tiene razón. 0.6 son a 300 metros, sí, de ancho. Es 0.6. 4.2 son 3 más 0.6 a cada lado, son los 4.2 de la longitud de la franja. Sí. Entonces, aquí tienen 0.6 en escala 1:25. Luego entonces... 1:20, profesor. 1:20, perdón. Luego entonces, de aquí a aquí, en total debe de haber 150, 75 metros a cada lado. Ahora, la pista, ¿cuánto le dieron de ancho? Me he dicho 5 milímetros. Ok. Entonces, con esos valores... Profesor, disculpe. ¿Esos 5 Sí. milímetros son en escala 1:20? 1:20, sí. Ok. Tomando en cuenta que 1 metro es una unidad o 1 centímetro. No. Una unidad, si tú le pones en escala 1:20 donde dice 1 metro, Ajá. y lo que son 1,000 metros. ¿Sí? Entonces, donde está el 0.5 en longitud, son 500 metros. Entonces, lo que equivaldría a 1 centímetro en la escala 1:100, que es la rayita que está más larga, ahí sería, ¿sí?, 100 metros para la escala longitudinal. Para la escala vertical, tomen como referencia
que punto 5 son 300 metros, que fue lo que pusieron aquí. Y a partir de ahí, en esa misma escala, hagan esta distribución. ¿Ok? Para hacer el corte transversal, denle lo doble, ¿sí? Para que se alcancen a ver las distancias. El corte transversal, perdón, ¿podría repetirlo? Para hacer el corte transversal, denle el doble. Ah, ok. O sea, aquí los 300 metros, en lugar de punto 5 va a ser una unidad. Sería uno, ok. Y en función de eso, hagan su distribución. ¿Ok? Sería las reglas de 3, ¿no? ¿Sería qué? Perdón, Jesús. Hacer las reglas de 3. Sí, 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 sí. Puedes hacerlo con la regla de 3, exactamente. Profesor, yo solamente tengo un comentario. Adelante. Ahorita comentaba de que utilizamos los 3000 metros de longitudinal, eran 3 unidades en la escala 1 a 20 y después ahorita mencionó que era más 60 y 60 de los dos lados, Sí. 4.2, ¿no? Pero ¿qué no debería ser más bien 31.2 dentro de esa escala? Porque 4.2 ya nos iríamos a 4200, ¿no? No, no por eso. Es que no estamos utilizando la misma escala. Si utilizo la misma escala para el ancho, no se va a ver el ancho en realidad. ¿Sí? Ah, ok. Porque el ancho en la escala 1 a 3, aquí serían 3000 metros. El ancho total de la franja serían 300 metros. A ver. Pero es que dijo que eran 4200, algo así, ¿no? No. Pero son 3120. No, a ver. Bueno, me regreso porque eso es importante aclarar. Claro, serían 300 de cada lado y los 3600 ya serían 4200. Sí, exacto. Los 3000 más los 60 metros son los 4200 y son los 4.2 claro. unidades de la franja de seguridad. ¿Ok? Sí. A lo que voy es a esto. Si yo le pongo esa misma escala para el ancho, entonces a ver si alcanzan a ver el escalímetro. El ancho total sería este. De aquí a aquí. Vean su escalímetro. Serían lo que corresponde a 3 unidades antes del punto 5. Ese sería el ancho de los 300 metros. ¿Sí? Lo que no se alcanzaría a ver. Entonces, por eso le di un poco más de ancho para que se alcanzara a apreciar el dibujo. ¿Cuánto? Les dije 0.5 por 4.2, creo. A ver, déjenme ver. No, 0.6. 0.6 por 4.2, o sea, el doble. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok, ahora, con base en ese 0.6,
corresponde a 300 metros. Con base en eso, pongan los demás anchos. Por ejemplo, de aquí a aquí son 0.6. La mitad, ¿cuántos son? 3. ¿Sí? Porque aquí son 150. 300 metros. Y de aquí a acá son 150. De la mitad de la franja ahora. La mitad son 75 metros. De aquí a aquí son 75 metros. Que son 1.5, 6, 3 y 1.5. .6. La mitad de 1.5. La mitad de 1.5, 0.75 es lo que va aquí. Hagan su regla de 3, es más fácil. Ustedes lo determinan ahí. Profesor, Sí, adelante. perdón, creo que yo lo pensé de más y ya me hice bolas. A ver, Ya no ¿por entendí qué? bien. Porque el rectángulo más grande que tenemos equivale a 4.2 en escala 1:20, ¿no? Y se supone Sí, que eso equivale esos son a... 4.200 metros. Ok. Y en el dibujo
Es que lo máximo son 3.600. ¿Le tenemos que reducir o algo? Tienes muchísima razón en este sentido. Lo que pasa es que, y por eso me extrañaba que tuvieran los extremos tan grandes. El 4.2 que puse fue considerando las zonas de parada. ¿Sí? Entonces, como pusieron su dibujo, consideren ahorita que las 4.2 unidades que pusieron, pues corresponden a esos 3,000 metros. Una o la otra, ciérrenlo en lugar de 4.2. Mejor, yo creo que eso es lo más conveniente. Sí tiene razón. A 3.6. No, no es cierto. No es cierto. 4.2 son 3. Serían los 3.600 metros, ¿no, profe? No, Sí, los sí, 3.120 más bien, ¿no? 3,120. Los 4.2 son igual a 4.2 son 3.120. los 3,120. Sí, está bien. Ajá. Sí. ¿Por qué me decías que no corresponde el 4.2? A ver, voy a ver. Es que antes había dicho que, no sé si ya lo había corregido, que 3 unidades equivalían a 3.000 metros. Sí. Entonces, también por eso me confundí mucho. Sí, sí. Entonces, el 4.2, el rectángulo más grande, son los 3.120. Sí. Okay. Sí. Así es. Son los 3,120. Aquí lo tengo. 3,120. Serían 3,000, 4,120, pero esos 4,120 corresponderían a 3.7 unidades, fíjate. Sí. Entonces sí, le hacemos así, ¿no? 4.2 es a 3.120. Sí, Que es así todo el es, sí, háganle rectángulo. así, porque ya tienen así el rectángulo. Sí, Y vale. sigan haciendo su dibujo. Entonces sí alargamos aún así el rectángulo pequeño, sí, ¿verdad? Sí, porque lo importante es que su esquema se vea que son 60 metros y 60 metros es lo que tenemos aquí. Y así como lo tenían, el esquema es demasiado. Parece que fueran pues como 500 metros más o menos a cada lado. Pero no cambiaría ya. Sí cambia, pero pongan cada uno de acuerdo a su escala, si lo proporcionan tanto longitudinal como verticalmente, ¿sí? Queda a escala, de acuerdo a lo que ustedes hayan puesto. ¿Ok? El chiste es representar los 60 metros, ¿no? Con la misma Sí, escala. sobre la misma escala representar los 60 metros. Ahora, sí cambia, pero entonces, de acuerdo a la longitud que ustedes tengan, de tanto de la franja como de la pista, en esa escala,
hacen la relación, no sé, si tienen las 4.2 unidades, 4.2 unidades corresponderían a 3.120 metros, la longitud de la franja, ¿sí? Y como dice Jesús, nada más dejen los 60 metros ahí representados. ¿Ok? Bueno, ok. A ver, vamos a dejarle ahí. Todavía no termino este archivo, esta exposición. Nos faltaría una media clase y vamos a empezar un poco menos. Vamos a empezar el siguiente tema, que es superficie limitadora de obstáculos. Les voy aunque no lo haya terminado, mañana les voy a enviar esta presentación para que tengan y terminen, porque no nada más esto. También quiero que dibujen a escala los siguientes esquemas que están ahí, que no se los he explicado. Si quieren, se esperan y nada más dibujen a escala lo que vimos ahorita, pero que ya lo tengan para que tengan su presentación. Ahora, la próxima clase, sí, ya saben, necesitan llegar, sobre todo el tema 1 o 2. Bueno, todos necesitan llegar temprano para poder empezar a las 2:30 en punto. Van a disponer de 8 minutos. En lo que hacemos el cambio, pues más o menos se va dando el tiempo que necesitamos para que alcancen a cubrir todas sus exposiciones. Entonces, practiquen las jóvenes, ya sea en equipo, cada quien, practíquenlo para que se den a entender. Ya vi sus trabajos, los estuve viendo y están bien, ¿sí? Salvo, pues siempre hay algunas, la apreciación a veces no es lo que uno espera, pero en general están muy bien. Así es que hagan una buena exposición para complementar los temas. Ese es el propósito. Ok, como ya me tengo que ir, ¿tienen alguna duda? Todavía tenemos un poquito de unos minutos para aclarar alguna duda, si tienen, ya sea de lo de la clase, lo del esquema, o